Muy bien, toca ahora analizar un poco un libro igual de increíble, un libro igual maravilloso, diríamos, en el sentido de encontrar igual la sabiduría popular, ¿no? De la vida, que evidentemente está registrado, está consagrado en el libro de los Proverbios. Ujú. Se dice que si nosotros queremos saber qué es aprender a vivir, bueno, tendríamos que conocer todo lo que son los proverbios y llevarlos a cabo y llevarlos a la práctica. Ujú. Muy bien. Compartir la pantalla para la clase. Bien. Vamos a abordar los aspectos generales que tienen que ver con este libro. ¿Mm? Y hay hay una frase que dice, lo invoquemos o no, Dios está presente. Esta, esta cita, ¿no? Eh, nos ayuda a entender la clave del libro de Proverbios al que nos vamos a enfrentar. Recordando un poco, hemos dicho que la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, está dividido en tres secciones, en tres partes: la Torá, los Nevi'im y los Ketubim, que hemos dicho que son la ley, los profetas y los escritos. Evidentemente, estas tres agrupaciones responden a los tres grupos de líderes más importantes que encontramos en el Antiguo Testamento. En el caso de la ley, está vinculado a los sacerdotes. La sección de los profetas, evidentemente a los profetas. Y la sección los, eh, de los escritos está representado en los sabios. Estos tres grupos, al parecer, los vemos reflejados en lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 18, versículo 18. Jeremías 18, 18 dice, y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Bien, vemos entonces identificados estos tres grupos que evidentemente confluyeron de manera decisiva en el quehacer y en la identidad del pueblo de Israel, que permitió la creación de texto sagrado, como lo hemos visto en materias anteriores, y que ahora en el tercer grupo, en el grupo de los escritos, muy propio de la sabiduría, encontramos el libro de los proverbios. Cuando nosotros miramos la literatura que aparece en el Antiguo Testamento, vamos a ver que hay una clara diferencia entre algunos escritos, algunos libros que están dentro de esta sección. Entendemos que, por ejemplo, en los libros de las crónicas, Esdras, Nehemías, que son libros que pertenecen a la tercera sección, hay mucha historia, pero esa historia no se parece en lo absoluto a la que se revela en el Éxodo o en el libro de los Reyes,
El Éxodo, que pertenece a la sección de la ley, y el Libro de los Reyes a la sección de los profetas. Los salmos, cuando nosotros planteamos los salmos, esto será como un gran parteaguas, perdón, no es un parteaguas, es un paraguas que va a cubrir toda la totalidad del Antiguo Testamento, porque en este salterio llamado los salmos vamos a tener lo que es el culto, la experiencia personal, historia y sobre todo grandes demostraciones de sabiduría. Y vamos a ver entonces, queridos hermanos y hermanas, que el libro del el libro de los Proverbios es un libro que tiene sus propias peculiaridades, ¿no? Así como lo establecimos en este ejemplo de los libros de Esdras, Nehemías, Crónicas, son muy diferentes su historia, sus géneros literarios a los que aparecen la ley y los profetas. Lo mismo sucede ahora en este libro de sabiduría, y vamos a encontrar una característica muy importante, ¿no? Algo como una nota, ¿no? Como algo diferente o sorprendente, que nos puede dar una clave para adentrarnos o conocer o profundizar el libro de los Proverbios. Y esta clave o este dato sorprendente es el uso de la palabra santo, o el uso de la palabra santidad, pues esta palabra solo aparece 3 veces en el libro de los Proverbios. 3 veces aparece en el libro de los Proverbios. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, nos quiere decir que los libros que pertenecen a esta tercera sección de los Ketubim o de los escritos, encontramos, por ejemplo, que en el libro de las Crónicas, en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, se contienen muchas referencias a esta palabra. Se escriben muchas referencias a lo santo. Casi siempre se habla del lugar santo o el pueblo santo, pero siempre esta palabra santo va en función de Dios. Y estos libros van a reflejar la santidad de Dios como un Dios que es trascendente, glorioso y celoso. Entonces vamos a ver cómo en esta tercera sección de libros que nosotros ya sabemos, en Crónicas, Esdras y Nehemías, se habla sobre la santidad. En el libro de Esther, que también aparece en esta sección, todos sabemos que tiene una particularidad también. No se menciona el nombre de Dios y tampoco se menciona la palabra santo, aunque es muy claro que Dios está presente en esta historia de preservar a su pueblo. En la historia de Esther. Es una historia. Un Dios que es justo también es un Dios que es santo. Vimos el libro de Job, por ejemplo, y en el libro de Job encontramos de manera ocasional a Dios y también hablando de su santidad. Y este concepto de la santidad de Dios va muy unido a la preocupación del sufrimiento humano, como ya lo vimos. Hablando de Eclesiastés, Eclesiastés es muy agudo, está bien, no habla de santidad, pero va muy en función, va muy de la mano con el libro de Job. Son los libros que van de la mano. Pero Proverbios, queridos hermanos, parece ser un libro diferente, porque el libro de Proverbios encierra la piedad de Dios,
Y además nos hace ver el sentido común de la vida. De la vida. Entonces, el libro de los Proverbios, queridos hermanos y hermanas, no va a resonar en palabras del santo, santo, santo que aparece en el libro del profeta Isaías. No va a hablar acerca de la adoración a Dios como un acto de santidad, sino más bien que Proverbios va a tratar sobre la vida misma en todas sus áreas, en todos sus sentidos. Y sobre todo va a direccionar su mensaje en cómo vivir esta vida. Pero esta función de la vida y de cómo vivirla, los autores que escribieron todos estos proverbios, ¿no?, lo van a hacer desde el sentido común. Desde el sentido común. Que esta es una peculiaridad muy interesante que hoy muchos de nosotros hemos perdido ya. Nos hace falta sentido común. Muchas de las cosas se arreglarían si tan solo tuviéramos sentido común, ¿no? Muchas disputas se solucionarían con sentido común. Muchos de los proyectos y de las situaciones que enfrentamos en la vida pueden encararse si solo se tuviera un sentido común. Vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con esta sabiduría que aparece en el libro de los Proverbios. Y lo primero que vamos a encontrar es que el mundo fue creado en la sabiduría como una personificación de la misma. En los primeros capítulos se habla de la sabiduría como si fuera una persona, como si tuviera vida, como si es una sabiduría que habla, que actúa, ¿no? Que es un recurso que usa el escritor para establecer este concepto de sabiduría. Y entonces el mundo fue creado por la sabiduría de Dios. Y quienes siguen a la sabiduría, quienes van en pos de esta sabiduría, hallarán que el mundo les hace sentido. Porque el mundo, al ser creado por Dios, ¿no?, va a hacer sentido a la vida. Y por lo tanto, el hecho de saber que Dios creó al mundo va a promover el esfuerzo que Él tiene para alcanzar a su creación. Segundo concepto, eso lo vemos en el capítulo 8. Ustedes tienen toda la posibilidad que tiene que ver con la excelencia y la eternidad de la sabiduría. Dice, solo para mencionar algún texto, dice capítulo 8, estoy eligiendo un versículo, 32 al 36. Dice, ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Estoy leyendo Proverbios 8, del 32 al 36. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Bien, encontramos aquí en este capítulo que incluso inicia con una pregunta. ¿No clama la sabiduría y da voz la inteligencia? El capítulo 8 es un capítulo muy, muy hermoso que habría que leer.
El 22 habla así, esta es una de las expresiones del versículo 22 del capítulo 8, es una de las expresiones como que está personificada la sabiduría, porque dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. Bueno, no es propósito de la clase, pero este tipo de textos que aparecen en los proverbios se interpretarán en la persona de Jesús. Y Jesús representará esta sabiduría divina en el Nuevo Testamento. La sabiduría es la mano de obra de Dios. Es la mano de obra. El 8:30 dice, Proverbios 8:30, con él estaba yo ordenándolo todo. Hablando de la sabiduría en esta personificación, este recurso literario que está haciendo, con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. La sabiduría entonces es la mano de la obra de Dios, por lo que el temor del Señor, ¿no?, va de la mano con esto, porque Dios es quien hace las cosas. Esta sabiduría procede de Dios. Y entonces eso nos hace llegar al principio que aparece en el capítulo 9, versículo 10, donde dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué quiere decir el tema de la sabiduría? Estamos hablando de estos capítulos que resaltan el concepto de la sabiduría, ¿no?, como un bien preciado e incluso como un bien divino. El temor del Señor es el primer paso hacia la sabiduría. Fíjense muy bien que a veces nosotros hemos leído mal el texto y hemos dicho el temor al Señor es el primer paso. No, no es el temor al Señor, sino el temor de Jehová. No es el temor a Jehová. Nosotros no le tememos a Jehová, sino más bien es Él mismo encarnado en su sabiduría quien nos guía en el conocimiento. Otro aspecto más que encontramos en el libro de los Proverbios que tienen que ver con la sabiduría, más que con la santidad, como aparece, como lo he expresado, es que va a fundamentar su origen, va a establecer su fundamento y origen de todo conocimiento en esta sabiduría. Va a ser muy importante, queridos hermanos, que entendamos los primeros 10 capítulos que aparecen en el libro de Proverbios, porque todos ellos van a ir en función de este concepto de sabiduría. Y entonces el capítulo 1, versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Toda sabiduría viene de Dios, ¿no? No viene de tenerle miedo a Jehová. Otra vez vuelvo a repetir. Muchos hemos leído el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No, no es el temor a Jehová. No es el temor a Dios. Es el temor de Dios, ¿no? Es el mismo el que se personifica. Y esto será un valor muy interesante que nosotros podemos encontrar en el libro de los Proverbios. Otro aspecto fundamental y último que aparecerán en estos capítulos es que la sabiduría se considerará como la fuente de vida. El capítulo 14, versículo 27, nos dirá, el temor de Jehová es manantial de vida. Es manantial de vida. Entonces,
El temor de Jehová, que representa y personifica la sabiduría, va a producir un manantial de vida, va a producir la vida misma. La sabiduría, entonces, hermanos y hermanas, es la que escribe el manual de instrucciones para utilizarlo en el taller de Dios. Si nosotros comprendemos el espíritu que encierran los primeros 10 capítulos del libro de los Proverbios, entonces vamos a saber que la sabiduría es la que rige, ¿no? Las decisiones, los actos, la vida misma y todo cuanto existe. Y entonces, ese es el fundamento, la base en el cual todas las instrucciones que vamos a ver a partir del capítulo número 11 en adelante, va a venir en función de una sabiduría divina. Este concepto, hermanos y hermanas, de poder establecer el principio de la sabiduría como don de Dios y como guiador y rector de los actos de vida, representan como es, una diferencia muy clara para cualquier tipo de sabiduría humana, ¿no? Es una diferencia muy clara, muy contundente. Nosotros vamos a hablar de la vida, del dinero, de los amigos, de la familia, del trabajo, de las relaciones interpersonales, de los conflictos que hay del ser humano, como es el odio, el chisme, el pleito, la injusticia, el rencor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, todos esos temas que son planteados a partir del capítulo 11 deben entenderse, deben mirarse, deben interpretarse a la luz de la sabiduría que aparecen en los capítulos previos. Cuando los necios desprecian la sabiduría y la instrucción, terminan en la ruina. Terminan en la ruina. En las formas que describe Proverbios de imágenes a veces trágicas o muy coloridas, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Los que leen y practican estas sentencias, los que escuchan al Padre sabio, prosperarán al final, que esa es la famosa sabiduría optimista que nosotros platicamos, ¿no? Que fue el contraste de Job y de Eclesiastés. Debemos reconocer que el libro de Proverbios no es un libro nacionalista. Eso es muy interesante. No es un libro nacionalista, como lo es el libro de Esdras, Nehemías, profundamente nacionalistas, con sus reformas religiosas, con los aspectos de la santidad de la raza, del pueblo, ¿no? No es un libro nacionalista, el libro de los Proverbios. Tampoco hay escenas de terror ante un monte en llamas, como lo es el libro del Éxodo, ¿no? Como son las grandes teofanías. El libro de Proverbios tampoco es un libro que hace muchas alusiones acerca del pacto, como lo hace la Torá. La Torá absolutamente está sustentada en el pacto, y después vendrá lo que nosotros ya conocimos como la historia deuteronomista. Bien, debe entenderse el libro de Proverbios como un libro que está abierto a todas las naciones, a todas las razas, a todas las culturas, a todos los pueblos. Porque el libro de Proverbios, hermanos y hermanas, refleja el mundo tal y cual lo mira cualquier persona. Cualquier persona. Proverbios va a reflejar ese mundo.
no importa la cultura y no importa el siglo en que estemos viviendo, ¿no? Puede ser en el siglo X, en el siglo VIII, en el siglo IV, donde es muy probable que fueron los siglos en que se empezaron a recopilar todos estos proverbios. No se escribieron de un solo golpe, de una sola tirada, sino se escribieron de manera paulatina durante muchos siglos, porque evidentemente es un libro para todas las razas. Y entonces debemos saber que no solo va a reflejar el mundo tal y cual lo vemos una persona, sino que habrá de hacerlo a través de sus dichos ingeniosos, porque habremos de reconocer que tiene mucho ingenio el sabio de Israel para escribir estas verdades, y la verdad que esos dichos ingeniosos sabios funcionan, ¿no? Tienen, perdón la expresión, pero tienen como que ese poder para decir muchas cosas en muy pocas palabras, ¿no? En muy pocas palabras. Dice, hay un proverbio acá, que tengo abierta mi Biblia y lo tengo subrayado. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Fíjense entonces cómo esta forma tan genial o tan ingeniosa nos dice muchas cosas. Y es cierto, o sea, hay muchas personas que hablan por hablar, que les no importa si hieren o no, creen que diciendo las cosas de manera cruda y sin reflexión están siendo sabios. Pero el proverbista dice no, ¿no? El sabio, cuando habla, va a reconciliar, va a sanar, va a aconsejar, será una medicina, no será un golpe, sino más bien será una medicina. Entonces, la verdad Hermano, es que ¿puede dar funciona. ¿Perdón? hermano, ¿puede dar el texto? ¿Puede dar el Sí, texto que usted tiene? yo leí Proverbios 12, versículo 12. 18. Gracias, hermano. Ahora, les he dicho también que es muy importante leerlo en otras versiones. Por ejemplo, NBI dice, es 12:18. El charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda alivio. O sea, la verdad que es sorprendente, hermanos, sorprendente cómo en muy pocas palabras, ¿no? Nosotros encontramos profunda sabiduría. Por eso, nosotros podemos entender incluso, hermanos, que Proverbios es como un álbum de recortes de lo que es la gracia. La verdad que sí, hay mucha gracia en el libro de los Proverbios, pero también mucho sentido común. ¿Mm? Mucho sentido común. Capítulo, eh, bueno, el 15, versículo 13. Aquí este es un proverbio con mucha gracia y con mucho sentido común. Gracia, hablo de benevolencia, de algo placentero, ¿no? El capítulo 15, si alguien quiere leerlo, versículo 13.
El que leí anteriormente hablaba acerca de lo que es las palabras, ¿no? De los hombres, cómo se expresan. Pero ahora hay otro rostro aquí, hay otro recorte aquí. ¿Hay alguien que quiera leerlo? Leo, pastor. Sí, por favor. El corazón alegre hermosea el rostro, mas el dolor del corazón el espíritu se abate. Muy bien. Y yo en esta versión, que es Dios NBI, dice, el corazón alegre se refleja en el rostro, el corazón dolido reprime el espíritu. Y vean, hermanos, cómo este proverbio es increíble. O sea, nos habla un sentido común. No necesitamos títulos honoríficos de doctorado, ¿no? De posgrados, para darnos cuenta que esto es una realidad. Cuando alguien está contento, se le mira en la cara, pero cuando alguien está afligido, también se le mira en el rostro. No hay mucha ciencia en eso, ¿no? Por lo tanto, nosotros encontramos que el libro de Proverbios reflejará los escritos de sabiduría de muchos pueblos y será un valioso recordatorio de que toda la humanidad tiene en común cierto entendimiento de lo que significa. Todas las culturas, en todos los tiempos, la sabiduría del libro de Proverbios nos hacen entender cuál es nuestra condición humana. ¿Cuál es nuestra condición humana? Por lo tanto, es un libro de sabiduría que evidentemente va a abarcar a todos los tiempos, todos los siglos, a todas las generaciones, y que incluso hoy nos hace sentido a nosotros. Cómo esta sabiduría que nos habla acerca de la condición humana existe, pervive, no importando el tiempo, ni el año, ni el siglo, ni nada por el estilo. Un ejemplo de eso es el capítulo 18, versículo 8. 18, capítulo 18, versículo 8. Si alguien quiere leerlo. Muy propio de la condición humana es lo que aparece en este proverbio. 18:8. 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Gracias. Entonces el chisme no es algo nuevo, hermanos. El chisme es tan antiguo como lo fue el sabio de Israel, ¿no? Y entonces esto es muy común. Hoy nosotros sabemos que esto es una realidad, ¿no? En esta versión dice, los chismes son deliciosos manjares. Ay, 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 esto es re complicado porque te vengo a contar un chisme. Mis favoritos. ¿Cuántos problemas no hemos tenido en la iglesia por los chismes? Un montón, ¿no? Porque son deliciosos manjares. Penetran hasta lo más íntimo del ser y hacen mucho daño, ¿no? Entonces, nosotros miramos aquí cómo las sentencias de sabiduría que aparecen en este libro maravilloso, ¿no? Tienen común manifestar o tiene en común dar a conocer o establecer nuestra condición humana, ¿no? Entonces puede haber desde el chisme, ¿no? Puede haber desde los que son glotones, porque el capítulo 23, versículo 2 dice, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito.
este proverbio que lo sabemos de memoria todos, donde dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto se escribió hace miles de años y aún sigue siendo parte importante de la práctica diaria. O sea, es así. Cuando uno siembra bien con sus hijos, tarde que temprano, por más de que ellos tal vez quieran desviarse del camino, van a volver a casa, ¿no? Van a volver. Entonces, esto es muy propio de la vida, ¿no? Y de cualquier tiempo, de cualquier raza, de cualquier nación. Y eso se ve reflejado en el libro de Proverbios. Bien, un poquito vamos a hablar acerca del autor y la fecha. Hay quienes adjudican el libro del Proverbios al rey Salomón por la referencia que aparece en el versículo 1 del capítulo 1, que dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Quienes le adjudican a Salomón el libro de Proverbios lo reconocen como una fuente principal e inspiración de la sabiduría y de la literatura de Israel. Aun cuando debemos tener claro, queridos hermanos, que es altamente probable que no todos los salmos, no todos los proverbios hayan sido escritos por Salomón. Sin embargo, ¿no? Sí reconocemos que fue en la época salomónica donde el auge del fenómeno sapiencial dio mucho fruto. Porque fue en el reinado de Salomón donde se desarrollaron fuertes vínculos con Egipto, según el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 1. Dice, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, etc. Con esta unión matrimonial, evidentemente en la antigüedad, hermanos, las uniones matrimoniales no solo iban en función del amor, sino en función de los negocios y en función de lo que Salomón quería establecer de su reino. Él quería establecer un reino muy fuerte internacionalmente hablando, ¿no? Donde él se abriera al mundo y el mundo se abriera a Israel. Entonces fue en esa época donde la sabiduría egipcia tenía ya larga data de ir desarrollando sus propias sentencias de sabiduría. Entonces, en este acercamiento no solo comercial, no solo comercial y económico que existía entre Israel y Egipto, también se fomentó el conocimiento y el intercambio de ideas entre los sabios, tanto de Israel como de Egipto. Hablando del testimonio de la sabiduría de Salomón, en el capítulo 4, versículo 31, dice, aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esairita y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3,000 proverbios y sus cantares fueron 5,000. Este fue el testimonio bíblico. Estaba yo leyendo Primera de Reyes 4, 31 y 32, que establecen, ¿no? Como fuente de inspiración, fuente primaria, el periodo salomónico, al tener este intercambio de ideas entre los sabios, ¿no? Hasta la fecha sigue existiendo, hermanos. Cuando hay un intercambio de personas de distintas culturas, siempre se enriquece la sabiduría. Bien,
Estos capítulos que aparecen aquí, ¿no? En la pantalla son proverbios que se le han adjudicado en sus títulos al rey Salomón. Es muy difícil establecer cuáles fueron los que pudo haber escrito Salomón, que no negamos que eso pudo haber sido, que Salomón haya escrito algunos proverbios, ¿no? Pero no todos son de él. O no todos vendrían a ser de su autoría y no todos vendrían a ser de esa época. La gran mayoría, insisto, fueron proverbios que se manifestaron en la época salomónica. Hay algunos proverbios que son citados o que son elaborados por lo que se conocen como sabios anónimos, que no sabemos quién los escribió. Y aparecen allí el capítulo 22 del 17 en adelante, del 17 al 24. Y el 24 en adelante son otros proverbios que son elaborados por sabios anónimos, que alguien en el pueblo de Israel los escribió y el redactor final los compiló y los agrupó de esa manera. Y tenemos incluso salmos que manifiestan al parecer a dos personajes que no eran israelitas. Algunos autores lo identifican con dos personas de descendencia árabe como fueron Agur y Lemuel. Y eso evidentemente habla que muchos de estos proverbios fueron escritos y elaborados en diferentes momentos. Por lo tanto, no podemos nosotros determinar en qué etapa se completa la edición final de estos proverbios. De esta manera estamos viendo los aspectos más sobresalientes, más importantes que tenemos del libro de los proverbios, y este libro se aprovecharía mucho más solo leyéndolo, ¿ok? Solo leyéndolo. No hay mucho más que explicar al respecto, solo hay que leerlo. Les sugiero que puedan leerlo siempre en su Biblia que normalmente utilizan para su vida devocional, pero también les aconsejo leerlo en otras versiones para que puedan disfrutar mucho mejor el libro de los proverbios. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esto, hermanos, hermanas? Solamente hay que disfrutar el libro de los proverbios, hay que leerlo con mucho amor, con mucha dedicación y sobre todo aprender mucho de lo que implica estas enseñanzas, estas sentencias de sabiduría. Hermano, me faltó un tantito copiar la última parte donde cierra. Sí. Dice no puede determinarse en qué etapa y ahí me quedé. No, lo que ahí yo escribí que no se puede determinar en qué etapa se completa la edición. No podemos nosotros saber en qué momento el libro termina siendo lo que hoy nosotros conocemos. Es un libro que pasaron muchos años, miles de años en que se fue desarrollando hasta que alguien lo compiló, lo escribió, lo agrupó, lo puso bajo la autoría salomónica y entonces es así como ahora tiene la forma que nosotros conocemos. Gracias, hermano. Muchas gracias. Sí, Betty, eso es lo que decía. No puede determinarse en qué etapa se completa la edición final, ¿no? En qué momento dicen, bueno, ya este es el libro de proverbios tal y como lo conocemos nosotros hoy.
Muy bien, ¿alguna pregunta? Lean, hermanos. No vamos a meternos mucho en proverbios. No hay más que decir al respecto. No nos vamos a complicar más. Lo único que sí creo que deberíamos hacer es leerlo y tal vez un proverbio por día en varias versiones. Son muy buenos consejos para la vida. ¿Ok? Muy bien. Pues si no hay ninguna pregunta, vamos a terminar aquí la clase. Deseo que Dios los bendiga un montón. Nos vemos mañana, si Dios permite.